que piensen una palabra que represente cómo están viviendo esta situación que genera el coronavirus. Y la van a hacer a través del chat, la van a poner a través del chat. E Inés va a leer los chats y va a hacer un resumen de lo que ustedes pongan. Pero pongan palabras, no pongan textos, ni frases, ni nada por el estilo. Solamente palabras. A ver cómo nos va. Cansancio, cuidado sabático, introspección, paz, cuidar el mundo, estresarse, alerta, angustia, incertidumbre, angustia nuevamente, desafío, incertidumbre de nuevo, temor, tristeza, desafío de vuelta, esperanza, compromiso, incómodo. Bueno, como muestra está muy bien. Solidaridad. Hay distintas miradas para esto que nos pasa. Distintas miradas para esto que nos pasa. Pero durante todo este tiempo, tanto Inés como yo estuvimos atendiendo a mucha gente que bueno, que no la está pasando muy bien, que ya no la estaba pasando muy bien antes de esto, y que después, y con esto tampoco la está pasando muy bien, ¿no? Y veíamos, porque además lo experimentamos, lo vemos en nuestras familias y demás, que el miedo está tomando mucha presencia, ¿no? Mucha presencia en toda esta situación. Y cuando vos empezás a incursionar en esas afirmaciones que te generan miedo, llegás generalmente a dos instancias. Una es la enfermedad, que es que te enfermes vos o que se enferme alguien que vos querés mucho, y posteriormente la muerte, que te mueras vos o que se muera alguien que vos querés mucho, ¿no? Y entonces eso nos posiciona en la zona de miedo. Y a través de la zona de miedo, indudablemente, tengo acciones, tengo iniciativas que me asocian al miedo. Y entonces, ¿en qué se ven esas iniciativas? En eso que me cuido yo y no cuido al otro, en eso que voy y me lleno de cosas, si puedo comprar, me lleno, acumulo, porque tengo miedo. Me enfermo, de pronto me duele la cabeza, la espalda, la pierna, la barriga, no duermo, estoy rabioso, cualquier cosa que de cualquier otro miembro de la casa que genera me hace mal, me hace daño, me pone irascible. Y todo eso es porque esta frecuencia, la estoy viviendo desde el miedo. Entonces, como les había dicho que éramos observadores distintos y esto era una invitación a empezar a mirar esto desde otro lugar, nosotros lo que le queremos empezar a mostrar que esta situación del coronavirus, como tantas otras que nos pasan en nuestra vida, es una invitación seria a tratar de entender de qué se trata la vida. No solamente mi vida, sino la vida, porque cuando yo entienda la vida, voy a poder entender mi vida. Y a partir de entender mi vida, la voy a poder disfrutar mucho más. Entonces, para ayudar en esta dirección, nosotros tenemos que ir al principio, y el principio es cómo fuimos creados. Y esta no es una clase de religión, porque nosotros no somos religiosos, pero sí está muy asociado a la espiritualidad, porque la espiritualidad es eso, entender de dónde venimos, ¿no? Y nosotros entendemos que venimos desde una fuerza creativa, eterna, abundante, poderosa. Ustedes la pueden llamar como quieran, algunos lo llaman Dios, otro Buda, otra inteligencia, otro Pepe, no sé, llámenlo como quieran, el nombre es lo menos importante. Lo importante es que alguien nos creó. Y cuando uno ve el mundo, se da cuenta de esto. Porque
porque estamos dentro de una galaxia donde hay millones de intervinientes en esa galaxia, planetas que van de un lado para el otro a unas velocidades increíbles, y si no hubiese un orden, estos se estarían chocando todo el tiempo. Si dependiera de un hombre que pusiera orden ahí, ya estarían todos los planetas chocados. Ahí hay una fuerza creativa y un creador. Y si hay un creador, quiere decir que hay una forma de crear. Y si hay una forma de crear, quiere decir que hay un manual de procedimientos. Y entender ese manual de procedimientos es el que nos permite entender las cosas que nos pasan en la vida. Entonces, desde esa fuerza creadora, que yo la voy a llamar amor, pero que no es el amor de pareja, el amor sensible, sino el amor como energía, nos crea y crea un yo, que lo podemos llamar un alma, un espíritu, algo, a su imagen y semejanza, porque ningún creador puede crear distinto a lo que él es. Y entonces ese yo decide experimentar este amor en este plano, en este espacio y en este tiempo. Entonces buscamos un cuerpo, una mente, una emoción, buscamos un envase, ¿me entienden? Y en ese envase nos vamos a vivir. Y cuando elegimos ese envase, elegimos mundo, elegimos familia, elegimos heridas emocionales, elegimos nivel socioeconómico, elegimos un montón de cosas, elegimos sexo, y a partir de ahí empezamos a vivir. Ahora, estamos formados por diferentes cuerpos. Hay un cuerpo que tiene fecha de caducidad, que nosotros lo llamamos el auto. Vamos a hacerlo más simple. Es como si nosotros elegimos un auto y nos metemos dentro del auto para hacer un viaje por la Tierra. Este auto, hay una parte de mi ser que tiene esa fecha de caducidad. Los que nos vieran en nuestros talleres, esto lo decimos siempre porque es la forma que a nosotros nos parece que tenemos que entender la vida. Entonces, ese auto que tiene fecha de caducidad, o sea, que quiere decir que nos vamos de acá, tiene un nivel físico, un nivel energético, un nivel emocional y una mente, la mente concreta, la mente que usamos para todos los días, la mente que nos permite hacer esta presentación, la mente que te permitió resolver los temas tecnológicos y conectarte. Esa es la mente que forma parte del auto. Y después tenemos un ser que es eterno, que es nuestro ser espiritual y nuestra mente abstracta. Ese ser eterno es el conductor. Y la otra parte es el auto. Ese conductor es el que nos permite entender la vida. Porque él ve la vida como es, no la juzga, no la mide, no la parte, no la separa en lo que me gusta o no me gusta. Porque él entiende que yo soy la vida y la vida soy yo, y que todo lo que pasa en la vida tiene que ver con mi proceso conciencial para que yo crezca, para que yo me desarrolle, para que yo pueda cambiar. En la medida en que mi conciencia no está activa, lo que está activa es el auto, y que tiene un sistema operativo que se llama ego. Y entonces al ego lo llamamos un espejo roto, porque igual que un espejo, fragmenta, divide y rompe. Entonces, la mente tiene hermosas prestaciones. Como ya les dije, nos permite un montón de cosas, pero no sirve para entender, comprender y vivir la vida. Y cuando vos a través de la mente ego tratás de entender esto de la pandemia, lo único que puede salir de ahí es el ego, es el miedo. Porque vamos a ver todo con distorsión. Y entonces por eso le decimos espejo roto. Entonces tengo dos opciones para vivir. Vivir creyendo que somos el coche o vivir desde el conductor que somos. ¿Para qué? Para todos sí, y para esto de la pandemia también. Entonces, si yo vivo creyendo que soy el coche, vivo asociado y aferrado al yo físico, mental y emocional. Entonces, el virus me ataca, el virus me mata, el virus me hace desaparecer, el virus es mi enemigo. Y cuando yo vivo creyendo que soy el coche, no solamente vivo en el miedo, sino que el conductor no existe, se queda dormido, no trabaja.
Si vivo, la otra opción es vivir del conductor que soy. Entonces, cuando este conductor está al mando del coche, se vive en conciencia. Y cuando yo vivo en conciencia, puedo empezar a ver tanto el tema del coronavirus como cualquier otro desde otro lugar. Y la invitación es no solamente esto, porque esto en el fondo nosotros entendemos que es un gran aprendizaje para la humanidad, un gran signo para la humanidad, que nos permita empezar a despertar y empezar a vivir desde la conciencia. Cuando vivimos del ego, nos olvidamos lo que somos, ¿sí? Y limita nuestras percepciones. Entonces, nos enfoca o enfoca nuestra conciencia, enfocarse exclusivamente en nuestra propia felicidad y la supervivencia. Y es todo lo que importa, mi felicidad y la supervivencia, mi felicidad y la supervivencia. Y entonces, ¿cómo hago para que desaparezca de mi vida? Muy sencillo, el ego se activa cuando el conductor está dormido y se desactiva cuando el conductor toma las riendas de tu vida. Y entonces, quizás una pregunta que tenés ahora es, ¿cómo me estoy manejando? Si en mí se está manejando el ego o en mí se está manejando el conductor que soy. ¿Quién se está manifestando en mi vida? La respuesta a eso es que entiendas esto. Cada vez que vivís desde el miedo, cualquier situación, el que está interpretando esa situación y diciéndote cómo actuar es tu ego. Lo repito. Cada vez que estás viviendo una situación, la que sea, desde el miedo, y miedo es miedo el que conocen, rabia, vergüenza, tristeza, rencor, todo lo que no sea amor es miedo. Cada vez que lo vivo desde el miedo, el que está manejando mi vida es el ego. Desde el ser que soy, las cosas me dedico a vivirlas, no a juzgarlas. Puede ser que algunas me gusten más, otras me gusten menos. Unas me sean más cómodas y otras me sean menos cómodas. Pero me dedico a vivirlas y no a juzgarlas. Desde el ego hay miedo, hay desconfianza, hay queja, hay búsqueda en el exterior de nuestra satisfacción. Y desde la conciencia hay libertad, confianza, aceptación, encuentro interior con lo que somos. Cuando yo estoy viviendo en la zona de miedo, estoy viviendo desde el ego. Y para pasar a la zona de aprendizaje y a la zona de crecimiento, tengo que empezar a habilitar la conciencia. Porque si no es imposible. Si no es imposible hablar de una zona de miedo y una zona de aprendizaje y de crecimiento, como si esto fueran cosas externas que yo tengo que hacer. Es como que me estoy equivocando en las cosas externas que hago y entonces por eso vivo desde el miedo. Ahora, si aprendo a hacer cosas externas, voy a ir a la zona de aprendizaje y si aprendo más, voy a ir a la zona de crecimiento. Bueno, todo eso no es externo, tiene que ser interno. Esto es un trabajo interno. Es entender desde dónde estoy viviendo la vida. Y desde dónde esté viviendo la vida es lo que me va a posibilitar para seguir desarrollándome. Darme cuenta que siento miedo. Eso es lo principal, mirá, y es lo que más nos cuesta por experiencia, por mi experiencia y por mi propia personal y por lo que trabajo con la gente, lo que más nos cuesta entender es que tenemos miedo. Nos generamos unos cuentos preciosos. Nos decimos, no, esto es porque me da rabia, porque no la aguanto, porque es una persona despreciable, o porque esas personas son despreciables, o porque esta situación es inaguantable, o porque esto es el fin del mundo, o sea, siempre hay algo externo, ¿no? Pero en realidad, atrás de todo eso es entender que tengo miedo. Y si tengo miedo, y si yo puedo reconocer que tengo miedo y lo puedo declarar, te aseguro al que preguntó que es una magnífica noticia. Porque a partir de ahí es entender que yo no estoy solo. Y es con lo que voy a cerrar después el taller.
Así que prestame mucha atención ahí. Pero entender que tengo miedo es un paso gigante. No cubrirme de excusas. Si perdés la paz, estás sintiendo miedo. Si tu cuerpo está sintiendo malestares, estás sintiendo miedo. Si tu humor está alterado, estás sintiendo miedo. Si estás hablando de un futuro porque no sabes cómo vas a cubrir el banco, cómo vas a pagar la tarjeta, cómo vas a pagar la luz, qué va a pasar con tu trabajo cuando termine esto, estás sintiendo miedo. Y entonces cuando confío en la vida, miren, porque acá está la clave. Acá está la clave, en esta última parte. Todo tiene un para qué. Esto que te está pasando, esto que me está pasando, esto que al mundo le está pasando, tiene un para qué. No es por casualidad. Podrá tener distintos orígenes y podremos discutir de por qué y cuáles son los orígenes de esto, pero tiene un para qué. Tiene un para qué para la humanidad y tiene un para qué para mí, para vos. Por lo tanto, si tiene un para qué, confío y no me voy a preocupar por lo que tengo que vivir, sino me voy a preocupar por cómo voy a vivir esto. Porque mi crecimiento va a venir cuando esto termine, cuando transite esta situación. Es como tener una enfermedad. Tantos que me estarán escuchando acá, que hemos hablado de enfermedades, es como tener una enfermedad. Yo la puedo vivir desde el miedo o la puedo vivir desde el amor. Vivirla desde el amor no quiere decir, ¡yujú, estoy enfermo! Quiero estar tirado en la cama. Bárbaro, me quiero hacer diálisis. Bárbaro, tengo un cáncer. No quiere decir eso. Quiere decir que dado que me toca vivir esto, que la vida me manda que viva esto, yo elijo confiar que esto sirve para que yo crezca en mi conciencia. Y entonces, como elijo pensar eso, elijo también preocuparme cómo voy a vivir esto. Y hay formas diferentes de vivirlo. Yo lo voy a vivir desde el miedo, como un día más encerrado, o vivir desde el amor, con las posibilidades conectada con las posibilidades que esto me puede estar permitiendo. Por lo menos, la mejor posibilidad es la de conocerme. Porque cuando yo tengo miedo y angustia, no es una mala noticia. Perfecto. Si tengo miedo y angustia, es como cuando la pileta, me tiro a la pileta. Cuando toco el fondo, hago presión con los piecitos y subo. Ahí está. No hay problema en tener miedo. El problema es que el miedo me atrape. El problema es quedarme en el fondo. Y la forma de no quedarme en el fondo es volver al abecedario, volver a los palotes. ¿Qué es esto? Volver a entender que yo soy una criatura, entonces que hay un creador. Y si hay un creador, no estoy solo. Por más que me haya quedado solo en casa, por más que esté en una familia y que me haya quedado solo, que me sienta solo, por más que esté rodeado de personas, por más que tenga que salir a trabajar porque me toca en esta situación salir a trabajar y salir a atender gente. No estoy solo. Y permitirme tener la posibilidad de volver a eso, de volver a confiar, de volver a pensar la vida y volver a comunicarme desde ahí. Acá, con el hecho de no poder salir, yo creo que el principal impacto que teníamos es que teníamos un montón de distracciones afuera. Distracciones que algunas las llamábamos obligaciones y otras eran para cubrir el tiempo, para escaparnos de nosotros. Todas, como yo digo, siempre tienen una muy buena argumentación y esto nos metió a todos adentro y
y nos sacó esas cuestiones que nos habíamos inventado. Entonces nos vuelven a conectar con la vida sencilla. Y en esa vida sencilla hay no solamente otro ritmo, porque es sencilla, sino hay espacios de silencio, de meditación, de naturaleza, aunque sea mirando el geranio que tenés en la maceta, qué sé yo, naturaleza o el cielo, lo que sea. Donde nos demos cuenta que en realidad no necesitamos tantas cosas. Que las cosas que realmente podemos comer más sencillo, podemos vestirnos más sencillos, podemos vivir más sencillos. Y soltamos las cosas. Y soltar las cosas quiere decir soltar emociones. Cuando yo tengo un pensamiento de futuro, que generalmente la mente concreta, nos trae el futuro, pero en una situación de catástrofe. Por ejemplo, yo tenía un negocio, suponete, ¿no? Estoy inventando. Y entonces pienso, ¿podré seguir con el negocio cuando termine esto? ¿Me quedarán clientes? Tenía, yo qué sé, una persona que me contrataba. Fulanito me seguirá contratando. Entonces, cuando yo empiezo a creer en la vida, a confiar en la vida, a vivir desde la conciencia, empiezo a soltar estas cosas. Y como resultado de eso, no queremos dominar a nadie. ¿Y saben lo que significa dominar a nadie? Significa tener razón. No queremos dominar a nadie. Cada cual hace lo que le corresponde a su nivel de conciencia y por lo tanto tiene su mirada y por lo tanto tiene su forma de interpretar, de hacer. Y entonces respeto a cada uno y compasión por lo que vive. Y desde esa compasión, entonces puedo ofrecer, puedo conectarme con mis dones y talentos. Entonces, una cosa es cuidarse, una cosa es cuidar, y otra cosa es tener miedo. ¿Me entienden esto? Tenés hijos, cuidalos, cuídate, cuidá a los otros, a los que tenés al lado, pero otra cosa es tener miedo. La mente juega un juego muy especial, se va a enfermar, se va a morir, pero el que en realidad lo que mi mente proyecta es mi miedo a esa situación. Y a través de ese miedo no me permite entender la vida, no me permite conectarme con lo que soy. Y hay una ley de existencia, hay una cosa que es, así como hay un creador y hay una creación, hay leyes con que se creó esa creación. Y es muy simple, mirá, lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que creo se genera en la realidad que experimento. Vuelvo a eso. Lo que pienso, lo que digo, lo que hago y lo que creo se genera en la realidad que experimento. Esto, yo qué sé, yo desde chiquito lo escuchaba. Vas a cosechar lo que siembres. Bueno, nosotros pensamos en miedo, sentimos miedo y generamos miedo. ¿Qué implicancias tiene vivir en la conciencia del día a día? Es que cambiamos el observador. Miren la figurita. ¿Vieron el gato que tantas veces explicamos en los talleres? El gato visto desde la mujer que lo quiere como un animalito para cuidar. Y el gato que el hombre lo quiere usar para cazar ratones. Obviamente, su mirada de ese gato va a ser que lo traten de distinta forma, va a ser que lo cuiden de diferente forma. Cuando yo vivo desde la conciencia, cambio el observador. Y entonces empezamos a ver las crisis como un sistema de evolución. Y yo no les estoy hablando solamente de esta crisis situacional, de este coronavirus. Les estoy hablando de la crisis que vivimos en la vida, de nuestros hijos, de la muerte de familiares, de quedarnos con trabajo, sin trabajo, de envejecer, de enfermarnos. Cuando empezamos a vivir la vida desde esta conciencia, todas estas cosas forman parte de un sistema de evolución, un sistema de crecimiento.
Y como le decía antes, no nos centramos en el cómo voy a vivirlo, sino en qué voy a vivir. Lo que tenga que vivir, lo decido vivir desde el amor. Cuando me manejo desde este nivel de conciencia, me conecto con mis dones y mis talentos y trato de ponerlos en práctica, compartiéndolo con los demás. No importa la edad que tengas, no importa la situación en que estés viviendo. Siempre, primero que todos tenemos dones y talentos, que ninguno tiene orden de importancia, es lo mismo que vos seas astrónomo o yo qué sé, ingeniero nuclear o que seas cocinero, es lo mismo. Tus dones y talentos son el kit de encarnación con lo que viniste acá. Y eso te va lo trajiste, porque así como el alfajor y el juguito que mamá nos pone en la mochila cuando nos mandaba al colegio, que nos servían para el momento del recreo que teníamos hambre, mis dones y talentos me sirven para vivir la vida, para entender la vida, para descubrir la vida. Y entonces, desde ese lugar, empezamos a entender que yo formo parte de la vida. Y empiezo a vivir la vida sin tanto esfuerzo. Y hoy a la mañana, cuando estaba leyendo algo que estaba asociado a esto que hablamos ahora, me salió lo de San Agustín. Y yo no soy un estudioso de San Agustín, pero a mí siempre me quedó de este hombre esa frase que decía, ama y haz lo que quieras, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Y entonces me puse a buscar algunas cosas de él. Y es una persona que nació en el año 354. ¿eh? Y en ese momento, fíjate lo que él decía, conocete, aceptate y superate. Si le suena es muy parecido a la zona de miedo, a la zona de desarrollo, a la zona de aprendizaje. Ama y haz lo que quieras. Porque si te callás la boca, te vas a callar con amor. Si gritás, vas a gritar con amor. Si corregís, vas a corregir con amor. Si perdonás, vas a perdonar con amor. Si tenés el amor metido en mí, ninguna otra cosa va a poder salir de vos, porque el amor es lo que va a dar los frutos. Agustín de Hipona, en el año 354.